Hola, ahora vamos a presentar un video tutorial para realizar análisis estadísticos cuando tenemos dos variables cualitativas o categóricas. Lo primero que vamos a ver van a ser las tablas de contingencia en general, que es un análisis descriptivo que no nos permite hacer inferencias estadísticas. Primero voy a tomar dos variables dicotómicas, beber y fumar. ¿Ya? Son variables dicotómicas porque tenemos la opción bebe sí o bebe no, y fuma sí o fuma no. ¿Ya? Podría querer ver si estas variables a nivel descriptivo presentan algún tipo de relación. Para eso voy a estadísticos descriptivos, voy a tablas de contingencia. ¿Vale? Entonces quiero ver si a nivel descriptivo en apariencia hay alguna relación entre beber actualmente y fumar actualmente. Para poder hacer esto más interpretable, como en nivel de proporción, voy a pedir en casillas que me den los porcentajes, filas, columnas y totales. Continuamos. Acepto. Me señala la cantidad de casos válidos, en este caso 113 casos, ya, porque yo tomé esta base de datos en un subgrupo. Y estoy trabajando nuevamente con la base de datos de jóvenes madrileños, ¿ya? Encuentro, ¿ya?, que de los que fuman actualmente hay 9 personas que beben y 19 personas que no. Y dentro de los que no fuman hay 3 personas que sí beben y 82 personas que no. ¿Ya? Dentro de bebe actualmente, es decir, para ver la proporción de gente que fuma dentro de los que bebe actualmente, encuentro de que de las personas que beben, un 75% fuma actualmente y un 25% no. Mientras que de las personas que no beben, un 18% no fuma, sí fuma, y un 81% no. Si comparamos estas proporciones a primera vista, ¿ya?, vemos que efectivamente la proporción de gente que bebe es mayor en la gente que fuma respecto a la proporción de la gente y la proporción de la gente que no fuma en la gente que no bebe es mayor. ¿Ya? Puedo ir interpretando los porcentajes respecto a si quiero verlos respecto a beber o respecto a fumar. En apariencia existe una relación entre fumar y beber, porque encontramos que de los fumadores la mayoría bebe, en cambio de los no fumadores encontramos que la mayoría no bebe. Eso ya nos haría sospechar de una relación a nivel de la muestra, es decir, descriptivo. Si queremos hacer una inferencia estadística de si existe una relación a nivel poblacional, debemos usar la prueba G cuadrado de Pearson. Para eso, dentro del mismo análisis de tablas de contingencia, ¿ya?, yo en estadísticos debo pedirle el estadístico G cuadrado de Pearson. G cuadrado de Pearson. Continúo y acepto. Entonces ahora, además de las tablas de contingencia, tenemos el estadístico G cuadrado de Pearson, cuya hipótesis nula es que las casillas son independientes entre sí, por lo tanto no tienen relación. Esa hipótesis nula se distribuye según G cuadrado de Pearson, en este caso con un grado de libertad, esa es su distribución teórica, y nos indica que la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta tiende a 0. Es 0,000 y podríamos imaginarnos que estos decimales se van extendiendo. Por lo tanto es menor a un 5%. Siendo tan poco probable la hipótesis nula, la rechazamos, y si rechazamos la independencia, rechazamos que no hay relación,
puedo decir que beber y fumar están relacionados. Este estadístico de relación sirve tanto para variables dicotómicas como variables politómicas, siempre y cuando sean categóricas, y no requiere el cumplimiento de ningún otro supuesto más que son variables categóricas o cualitativas. Y el supuesto, que insisto, tienen casi todos los análisis estadísticos, es que la muestra fue tomada al azar. Ahora yo voy a plantearme el siguiente problema. Cuando yo tengo dos variables relacionadas, yo puedo querer ver si existe un cambio, si ha existido una variación entre un momento y otro, por ejemplo, entre un antes y un después, o si existe una variación respecto a la opinión que tienen los profesores sobre si su hijo tiene buena o mala conducta, y la opinión que tienen los padres si su hijo tiene buena o mala conducta, ¿ya? Es decir, son dos variables que están relacionadas. Yo quiero saber si existe un cambio en alguna dirección en particular. Para eso voy al procedimiento tabla de contingencia y voy a ver si, voy a suponer que se hizo una campaña, una campaña para que la gente bebiera menos. Entonces hace 2 años bebía cierto número de personas y actualmente bebe otro número de personas. Es esperable que estén relacionados, ¿ya? Porque es un antes y un después de la misma pregunta, pero quiero ver si hubo una variación que yo pueda interpretar en una dirección en particular. En este caso, en estadísticos, voy a pedir el estadístico de McNemar, ¿ya? Porque son variables dicotómicas. Y en este caso, como son variables dicotómicas, McNemar me va a ver tanto homogeneidad marginal como simetría. ¿Ya? Permiso, para que no moleste, voy a sacar en las casillas los porcentajes tipificados, no es necesario. A ver, había dejado acá, tengo aquí la tabla de contingencia y me dice que, o sea, puedo observar que hace 2 años, de las personas que bebían hace 2 años, 7 siguen bebiendo y 22 dejaron de beber. De la gente que no bebía, 5 empezaron a beber y 79 siguen sin beber. Dejé puesto G cuadrado, entonces veo que G cuadrado me indica que existe una relación, porque rechazo la hipótesis nula de independencia, por lo tanto rechazo la hipótesis nula de no relación. Puedo suponer que están relacionados el hecho de beber antes y beber ahora, pero quiero ver si hubo un cambio poblacional entre ese antes y el después. Para eso, como es dicotómico, veo la prueba de McNemar. ¿Ya? Como hay en el caso de una variable dicotómica, homogeneidad marginal y simetría coinciden, yo sé por homogeneidad marginal que si rechazo mi hipótesis nula cada homogeneidad marginal, hubo un cambio entre el antes y el después. ¿Ya? Pero además, como estoy rechazando la hipótesis nula de simetría, yo sé que ese cambio fue más en una dirección que en otra. En este caso yo observo que hubo mucho más gente que dejó de beber que gente que empezó a beber. Por lo tanto, puedo afirmar con cierta seguridad, acá está la simetría, las dos casillas opuestas, que el programa sirve porque mucha gente dejó de beber y poca gente empezó a beber. Aquí estoy viendo simetría entre estas dos discrepancias y en cambio aquí en las filas inferiores, en las frecuencias marginales, yo puedo ver homogeneidad marginal. Si me fijo, esta no coincide con esta ni esta con esta otra. Y esto observado ya me habla de una simetría a nivel poblacional.
Entonces, como rechazo la hipótesis nula de simetría, yo digo hubo un cambio en una tendencia en particular. Si yo tengo una variable politómica, es decir, con más de dos categorías, ¿ya? Yo debo probar por separado la hipótesis de simetría y la hipótesis de homogeneidad marginal. Voy a suponer que quiero ver si hay alguna diferencia, ¿ya? Hay alguna diferencia entre el nivel de ingresos y el nivel de estudios. Yo puedo asumir que están relacionados, pero quiero ver si hay una variación. En todo caso, a ver, este ejemplo no es óptimo. Lo que vamos a hacer es ideal, por ejemplo, para situaciones antes-después, donde yo tenga más de dos categorías. Para eso, en estadísticos, ¿ya? Ahora puedo pedir la prueba de McNemar, ¿ya? La prueba de McNemar me va a indicar si hay o no asimetría, que en este caso se va a pasar a llamar McNemar-Bowker en el SPSS. No estoy probando acá homogeneidad marginal, estoy probando solo asimetría. Acepto. Entonces, aquí tengo en la diagonal la gente que coincide, pero aquí tengo las discrepancias fuera de esta diagonal. ¿Ya? Si quieren, pónganle pausa y vean bien la tabla. Puedo mantener la hipótesis nula de simetría, es decir, que no hay una variación en una dirección. Para eso uso la prueba de Bowker, que aquí me sale como McNemar-Bowker automáticamente. Me dice que la probabilidad que la hipótesis nula de simetría sea cierta en la población es menor a 0,05. Es muy poco probable, por lo tanto rechazo la hipótesis de simetría y yo sé que hay alguna variación en una tendencia en particular. Hay una discrepancia en una tendencia particular. ¿Ya? Acá puedo ver que, por ejemplo, con estudios bajos e ingresos medios hay 7 personas solamente. En cambio, con nivel de ingresos bajos y estudios medios hay 19 personas. ¿Ya? Esa puede ser una de las discrepancias. Pero para yo saber cuáles discrepancias son las relevantes o no, recuerden que yo lo que debo hacer es conformar grupos de 2, ¿ya? Y efectuar para esos 2 grupos con selección de filtros una prueba de McNemar para cada uno de ellos. Por ejemplo, yo elijo nivel de ingresos bajo y medio y nivel de estudio primario y secundario y aplico McNemar. Luego yo elijo nivel de ingresos bajo y alto y nivel de ingresos bajo y superior y alto, ¿ya? Es decir, voy dicotomizando, voy partiendo en 2 grupos estas variables hasta que yo analice todas las combinaciones posibles. Eso es por si necesito saber si hay un cambio en una tendencia en particular. Si no, no es necesario complicarse la vida, y si yo solo quiero saber si hay un cambio a nivel poblacional, me voy a pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, 2 muestras relacionadas, ¿ya? 2 muestras relacionadas, donde yo introduzco la variable nivel de ingreso en este caso y nivel de estudios, aunque insisto, el ejemplo no es bueno, debe ser más bien un antes y un después. Y selecciono, saco la prueba de Wilcoxon y selecciono la prueba de homogeneidad marginal. Con la prueba de homogeneidad marginal, ¿ya? La hipótesis nula es que no ha habido un cambio relevante, entre generalmente un antes y un después. Y veo la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta en la población. En este caso, la probabilidad de que la hipótesis nula de homogeneidad marginal sea cierta en la población es elevada, es de un 57%, por lo tanto yo debo mantener mi hipótesis nula.
y debería decir que no hay un cambio, si esto fuera un antes y un después, que no hay un cambio relevante entre el antes y el después. ¿Ya? Podrán decir, ¿cómo? Pero si había simetría, o sea, perdón, rechazamos la hipótesis nula de simetría, entonces hubo un cambio en una dirección. ¿Ya? Lo que pasa que en la prueba de homogeneidad marginal, ese cambio, a lo mejor que esa discrepancia que es una sola casilla, puede ser encubierta por las variaciones en todas las demás casillas. Por lo tanto, yo no puedo decir que exista un cambio general, sino que debería ir a la prueba de Bowker, McNemar-Bowker, para ver después en detalle qué fue lo que varió, porque vemos que en general no hay una variación relevante, ¿ya? No hay una variación relevante o lo suficientemente grande como para decir que en la población hubo un cambio. Ahora vamos a suponer que nosotros queremos valorar riesgo, ¿ya? Riesgo, ya sea, o sea, sobre todo el riesgo lo vamos a ver para variables dicotómicas. Para eso vamos al procedimiento de tablas de contingencia, ¿ya? Si yo desarrollo un estudio prospectivo, es decir, donde yo conozco el factor, lo que yo creo que afecta, ¿ya? Y después yo veo la causa, es un estudio prospectivo, tenemos una interpretación que son los índices de riesgo. Si yo lo hago al revés, sino que miro los efectos, por ejemplo, si tuvo un infarto y después voy y le pregunto si fuma o no fuma, que es un estudio retrospectivo, yo uso las odds ratios. Vamos a ver si el hecho de, pensemos en un estudio prospectivo, ¿ya? Yo le pregunto a las personas, hace 2 años atrás le pregunté a las personas si fumaban o no fumaban, es decir, lo que yo creo que es un factor que aumenta el riesgo de beber, por ejemplo. Entonces después de 2 años y veo la gente que bebe actualmente. Y quiero ver si el fumar hace 2 años aumentó el riesgo de beber actualmente. Para eso en estadísticos, ¿ya? En estadísticos, yo pido los estadísticos de riesgo. Estadísticos de riesgo. Tengo la tabla de contingencia, ¿ya? Y me dice, para la corte, beber actualmente. Acá los dos de abajo son riesgo y el primero es la odds ratio, ¿vale? Entonces, yo tengo que el hecho de fumar, que es la primera variable de referencia, el hecho de fumar, ¿ya? Aumenta el riesgo de beber actualmente, ¿sí? En 2,65 veces, o lo que es lo mismo, un 265%. Y a nivel poblacional, yo tengo una estimación de que puede bajar, con un 95% de nivel de confianza, que el riesgo está entre 0,75 y 9,28. ¿Ah? Es decir, acá podría ser incluso que el beber actualmente a nivel poblacional bajara el riesgo. Como tengo muy poca gente, la estimación del intervalo de confianza es ancha, es grande. Si tuviera una muestra mayor, la estimación sería más precisa. Pero en esta muestra yo sé que el riesgo aumenta en un 265%. En cambio, de la gente que no bebe, para la gente que no bebe, ¿ya? El hecho de fumar, ¿ya? El hecho de fumar, ¿ya? Disminuye el riesgo de no beber, es decir, disminuye la probabilidad de no beber, que en este caso no es muy bueno llamarle riesgo, en 1 menos 0,9. Ya recuerden que 1 es el valor de referencia y bajo 1 le resta este valor a 1. Es decir, hay una disminución de un 10%. Y viene con su respectiva estimación poblacional. ¿Vale?
Lo que nos interesa aquí es el riesgo de beber en base a fumar, y vemos que el fumar aumenta, hace 2 años aumentó el riesgo de beber actualmente. Si el estudio fuera retrospectivo, es decir, yo veo gente que bebe y no bebe y le pregunto a esas personas si bebían hace 2 años, lo que creo el factor de riesgo, yo ya no debo interpretar los índices de riesgo, debo interpretar las odds ratios, ¿ya? Y me dice que, y puedo observar que la ventaja que da el hecho de fumar hace 2 años respecto de no fumar sobre el beber es de 2,94, es decir, si alguien fumaba, para el hecho de, el hecho de haber fumado hace 2 años daba una ventaja de beber actualmente 2,94 veces, o un 294% más que la ventaja que daba no beber. Para más detalle en la interpretación les recomiendo revisar el libro o lo visto en clases. Finalmente vamos a ver cómo se hacen en SPSS los índices de acuerdo, ¿ya? Aquí solo estamos viendo la ejecución con SPSS. Para interpretaciones, por favor, revisen lo visto en clases y el libro. Ahora, si yo quisiera ver el nivel de acuerdo entre 2 jueces, por ejemplo, 2 evaluadores distintos, en una variable categórica que no es ordenable, que yo no puedo decir de más a menos, ¿ya? Que más a menos, eso, voy a hacer una modificación aquí. Vamos a suponer que dos psicólogos distintos, evaluaron, ¿ya? Dos psicólogos distintos evaluaron a las mismas personas, indicando si necesitaban tratamiento psicológico o no. A ver, esto que dice bebé hace 2 años, uno, vamos a pensar que es el psicólogo 1, y este bebé actualmente vamos a pensar que es el psicólogo 2. ¿Vale? Yo quiero ver qué tanto acuerdo tiene en su evaluación para ver si es confiable la opinión que emiten estos 2 psicólogos. Como son variables categóricas que no pueden ordenarse mayor a menor, que no son ordinales, yo voy a usar la medida de acuerdo de capa. Continúo. Acepto. Bueno, tengo acá la tabla de contingencias, ¿ya? Este es el psicólogo 1 y este es el psicólogo 2. Vemos que el psicólogo 1 y el psicólogo 2 coincidieron en 7 casos diciendo los dos que necesitaba tratamiento. Que coincidieron en 79 casos diciendo los dos que no necesitaba tratamiento. Sin embargo, hubo 22 casos donde el psicólogo 1 dijo que sí necesitaba tratamiento y el psicólogo 2 dijo que no necesitaba tratamiento. Y hubo 5 casos donde el psicólogo 1 dijo que no necesitaba tratamiento y el psicólogo 2 dijo que sí necesitaba tratamiento. Para ver el nivel de acuerdo tenemos el índice kappa, que es este de aquí. Recuerden que habíamos visto que un acuerdo excelente, óptimo, eran valores sobre 0.8, un acuerdo adecuado o suficiente eran valores entre 0.6 y 0.8, un acuerdo moderado, valores entre 0.4 y 0.6, y un acuerdo bajo eran valores menores a 0.4. En este caso, aquí vemos que el valor kappa está bajo 0.4, por lo tanto el nivel de acuerdo entre los dos podemos decir que es bajo, ¿ya? Es bajo, por lo tanto no deberíamos confiar en el juicio de estos psicólogos, al menos en el de uno, porque si discrepan no es muy confiable
el juicio que están haciendo ambos. Al menos uno de los dos se equivoca o los dos se equivocan. La hipótesis nula aquí es que el acuerdo observado es por azar. Es decir, en la población, si estos dos psicólogos siguieran evaluando más gente, ¿ya? Y fuera por azar, lo esperable sería que si la muestra de personas evaluadas creciera, no se observara acuerdo. La probabilidad de que el acuerdo se deba por azar es baja. Es baja, por lo tanto es menor a 0,05. Rechazamos la hipótesis nula de que los acuerdos se deben al azar. Ya que rechazamos esto, podemos decir que el acuerdo observado, ¿ya?, no es por azar. Por lo tanto, aunque es bajo, existe cierto nivel de acuerdo pequeño entre estos psicólogos y no es un acuerdo por azar. ¿Ya? Si yo tuviese variables cualitativas que fuesen ordenables de mayor a menor, ¿ya?, pensemos que quiero ver dos evaluadores que indican si la persona tiene una depresión baja Tengo dos evaluadores, ¿ya? Un psiquiatra y un psicólogo. Y ellos van indicando si las personas tienen un nivel de depresión baja, moderada o elevada. Para eso queremos ver el nivel de acuerdo igualmente, pero ya no nos sirve el índice kappa. En la misma tabla de contingencias, en vez del índice kappa, nosotros debemos pedir índices de acuerdo para variables ordinales. Entonces, tengo el evaluador 1 y el evaluador 2. Y si quiero ver el nivel de acuerdo en estas variables ordinales, para eso tengo, y se interpretan todas de la misma forma, gamma de Sommer, la tau B de Kendall, la tau C de Kendall. Insisto, yo les recomiendo la tau C, o la tau B, ¿vale? Pero la discrepancia no es mucha. De hecho, la que más uso yo es la tau B. Y luego aceptamos. Aquí vemos en la C que la D de Sommer nos indica que el nivel de acuerdo entre los dos evaluadores es bajo, pero que este acuerdo, la hipótesis nula es que este acuerdo se dé por azar, que este acuerdo no es por azar, porque rechazamos la hipótesis nula de acuerdo por azar. Es decir, si estos dos evaluadores siguen evaluando gente, lo esperable sería que este nivel de acuerdo se mantuviese. A la misma conclusión nos llevan todos los otros indicadores. Si se fijan, gamma suele inflar el nivel de acuerdo. Por eso yo uso tau B, porque es el más equilibrado. Y en todo esto rechazo que el acuerdo se deba por azar. Lo interpreto igual que el índice de acuerdo kappa. Finalmente, recordarle que esta estrategia para valorar acuerdo, cuando las variables pueden ordenarse de mayor a menor, también la puedo usar para ver una relación entre las variables ordinales. ¿Por qué razón? Porque en la medida que mayor acuerdo hay entre los evaluadores, quiere decir que más relacionados están sus juicios. ¿Ya? Y si yo lo usara para ver el nivel de ingreso, no dos evaluadores, sino que nivel de ingresos con nivel de estudios, bajo, medio, alto, me sirve para valorar la relación que existe, la magnitud de la relación que existe entre el nivel de ingresos y el nivel de estudios. Bueno, eso sería, ¿ya? Recuerden repasar, ver estos videos con sus apuntes de clases o el libro para tener más detalle. Aquí esto es básicamente cómo apretar los botoncitos en el SPSS para hacer los análisis que necesitan. Bueno, muchas gracias y éxito.
Ahora apagamos esto.